no estamos hablando tampoco del típico libro que nos cuenta una historia y ya está, sino que Roger Morrill implícitamente le da un sustento histórico, antropológico, ¿no? Porque con el libro también aprendes sobre historia, por ejemplo, aprendes sobre datos de pueblos como los tupí guaraní o como los pucamas, ¿no? O sea, no solamente es el disfrute de la historia del libro por sí misma, sino que también a través de él tú puedes aprender otro tipo de situaciones. Ahora mismo nos historia en el Colegio Nacional Iquitos y él siempre haciendo preguntas con los estudiantes y particularmente me daba cuenta como docente que por ejemplo en la Amazonía hemos descuidado mucho el tema curricular. Casi siempre los docentes solamente se plantean lo que nos da el ministerio y a través de esos temas hay que trabajar en el aula, ¿no? Entonces, como instituciones educativas en la Amazonía hemos dejado de lado esa parte que alguna vez quizás teníamos con mayor profundidad. En el CNI había un curso que se llamaba Historia de la Amazonía, que también por dejadez de la institución se perdió, ¿no? Entonces Roger Morrill casi nos da una cachetada y dice, mira, ustedes no están trabajando como se debe hacer, hay que tomar la Amazonía. Y acá por lo menos estamos contando con el director de la DERE, con otras personas que muy bien desde donde están se puede incidir en el tema de que la Amazonía es parte fundamental de la formación del estudiante y también de los docentes, ¿no? El libro Churito está conformado por 7 cuentos. El que da título justamente es Churito, una niña, ¿no? Los crespos, básicamente es referencia a los crespos que tiene. Pero curiosamente, el personaje de esta niña, Churito, no es una niña que vive necesariamente en el bosque, en la selva, sino que ella capta la Amazonía o la profundidad amazónica a través de su padre y sus viajes, ¿no? Entonces es a través del viaje de sus padres que él consigue, o que ella consigue, por lo menos, captar un poco de lo que es la Amazonía. ¿No? Entonces Churito, a través de su padre, comienza a aprender de lo que es el conocimiento amazónico, la profundidad amazónica. Y en esa búsqueda, la niña siempre se sienta a la orilla del Amazonas para ver y apreciar quizás lo que a ella con el tiempo le va a tocar defender. No nos olvidemos que en la narrativa de Roger Morrill se mezcla también el tiempo mitológico, pero también, ¿no? Los que tengan la oportunidad de leer van a ver que algunos cuentos nos adentran en lo que es el tiempo mitológico, ¿no? Nos lleva, por ejemplo, a historias como la del Paititi, pero también nos ubica en la actualidad el problema de ahora, el problema de la deforestación. Todos esos temas uno tiene la capacidad de poder mezclarlos y sale bien parado. Y no solo eso, sino que el sustento del libro no solamente es una invocación de ver desde la Amazonía, sino también le suma algo más. Le suma además el conocimiento occidental. Y vean, yo quisiera leer una partecita del último cuento del Paititi cuando él dice: revisó también a Spinoza y su teoría de la consubstanciación, Dios, sustancia, naturaleza, además de los panteístas alemanes Fichte, Schelling y Hegel, para quienes la naturaleza se identifica con la idea y que se resume con el famoso aforismo de Hegel: lo que es ideal es real, lo que es real es ideal. Y puedo seguir. O sea, Roger Morrill no solamente tiene un sustento desde la Amazonía, sino que también tiene una formación occidental. Y me acuerdo de un poemario que es Memorias del Otoño, ¿no? Que es un poemario que nos habla de su tránsito por Europa, ¿no? Entonces, ese conocimiento universal
hacen de que cuando él hable y cuando él escribe, se siente como algo espontáneo, no forzado. Y eso para mí como lector, no sé, como crítico, como lector, me permite darle una lectura rápida, pero con bastante contenido, ¿no? Eso es importante para todo creador. Es decir, la literatura no solamente se compone con decir una cosa y punto, sino también con lo que digas tenga detrás un sustento filosófico y hasta político, ¿no? Toda la obra de Rorri se basa en eso, en dar un sustento filosófico, ideológico y a veces político. Tiene una novela que ha publicado hace pocos años que se llama La Virgen de Samilla, en la que parte de la propuesta de que el papá de Samilla es donde está el Edén, ¿no? Es donde está el paraíso, una propuesta de Iniela, ¿no? Básicamente nos da ese inicio, pero luego nos transita a partir de la personaje, ¿no? De una señorita, que básicamente es la descripción de muchas mujeres en la Amazonía, ¿no? Que sufren en el tema de llevar un pan a la casa, y a través de ese proceso de sufrimiento muchos caen en la prostitución. Sin embargo, en este cuento, en el libro Chorito, hay dos cuentos donde, y no solamente dos cuentos, sino donde la mujer tiene un papel importante, ya hemos dicho con Chorito, pero también con una niña que quiere jugar al fútbol, ¿no? Que quiere jugar al fútbol, la niña que quería ser Pelé. Entonces, el tema del fútbol, por ejemplo, hoy estamos viendo la Copa América, pero también estamos viendo el Mundial de Fútbol de Mujeres, ¿no? Y en esta historia de la niña que quiere ser Pelé, digamos, nos plantea la idea de que las mujeres, como los varones, pueden hacer, digamos, lo que crean conveniente, sin estar, digamos, centradas en un rol impuesto por la sociedad. Tú como mujer haces esto, y tú como varón solamente haces esto, y no puedes decir otras cosas. Pero en este cuento nos habla de esa niña que además admira, para muchos, yo pienso que acá para muchos Pelé el mejor jugador de la historia, ¿no? Aunque quizás de mi generación, pues, de repente nos guste más Maradona, no sé, o Messi, pero para muchos seguramente Pelé, 3 veces campeón del mundo, sea el mejor jugador de la historia. Entonces esa niña quiere ser como Pelé y insiste en esa idea y va a insistir hasta el final. Entonces acá también lo que nos plantea Roger Rorri no solamente es la defensa de la Amazonía, el tema de la deforestación, el tema de la historia, sino también que nos plantea el tema del género. Es un tema que hoy particularmente está todavía, es un tema bien candente. No sé si ha sido la idea de Roger Rorri, que él explicar, pero por lo menos desde la historia de algunos cuentos, por lo menos ese tema está planteado en el libro Chorito y otros cuentos del arcoíris. Bueno, hay mucho más por decir. Yo les invito a leer este cuento. Le agradezco a Jorge Vázquez por la invitación, a Roger Rorri, un maestrazo, y también a Ronaldo Rivas que me acompaña a la mesa, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Roger Rorri. Antes de escuchar a Roger Rorri, como Tierra Nueva, queremos compartir públicamente unas situaciones que en verdad se han ido dando después de decidir publicar este libro de Roger Rorri, que aquí en Quito es la 4ª vez que se presenta, ha estado en los colegios, pero se presentó en la Feria de la Independiente del Ministerio de Cultura y se ha presentado también en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Y junto con este libro, no sé si porque los dioses amazónicos que le quieren a Roger también nos están acompañando, pues el Ministerio de Cultura ha convocado a un concurso para que las editoriales independientes tengan o formen parte de un stand en la Feria Internacional del Libro de Lima, que va a rendir homenaje a Mario Vargas Llosa.
Y como saben ustedes, un stand en esa feria cuesta más o menos 15.000 soles y es imposible pagar. Entonces el Ministerio de Cultura ha seleccionado a 48 editoriales, lamentablemente 35 son de Lima, pero 13 son de provincias, y Tierra Nueva es la única editorial que va a estar presente en esta feria del libro en cuanto a Amazonía se refiere. Llamemos San Martín, Amazonas, Ucayali y Loreto, la única editorial que va a estar en esta feria es Tierra Nueva. Pero adicionalmente a eso, nos ha llegado la información hoy precisamente que el municipio de Lima está organizando por otro año consecutivo la Feria del Libro Lima Lee, y que se desarrolla en el Parque de la Exposición, y la municipalidad entrega gratuitamente a las editoriales previamente seleccionadas un stand. Se desarrolla, imagínense ustedes, esta feria entre el 20 y el 29 de septiembre. Y hoy la Municipalidad de Lima nos ha confirmado como una de las editoriales amazónicas que va a tener un propio stand, y nos está pidiendo que no solamente se presente bonito, sino que se realice exposiciones en temas amazónicos, que evidentemente va a ser un gusto tener a Roger como expositor. Dicho esto, quiero presentar a Roger Rumbril, autor no exclusivo de Tierra Nueva, espero que en el futuro lo sea, pero que esta relación de autor-editor creo que siempre se tiene que dar, porque cuando publicamos el primer libro de esta saga de Tierra Nueva, con la historia desconocida de los Iquitos, y presentamos en el auditorio del Banco Continental, que ahora ya no hay, decíamos, los autores, los escritores se deberían dedicar a escribir como sucedió con los integrantes del boom latinoamericano. Pero claro, acá en el país, y en otros países también, y acá en Iquitos con mayor énfasis, lamentablemente, el autor escribe, el autor publica, el autor edita, el autor imprime, el autor vende y se revende. Entonces, lamentablemente se da esta situación, y Tierra Nueva, yo soy un poco periodista, escritor, impulsor, todo ello, quiere acabar con esto y acompañar a los autores, no solamente a quienes tienen la calidad de Roger Rumbril, sino a quienes están emergiendo en esta actividad. Quiere acompañarles como autores y darles no solamente la calidad que tienen como autores, sino la prestancia de sus conocimientos y de su capacidad para recorrer el mundo con la literatura. Y creo que esa es la gran enseñanza que nos da a Tierra Nueva Roger Rumbril en esta relación editor-autor, porque cuando llegamos a un acuerdo para publicar este libro chulito, él tenía mucho entusiasmo, pero nosotros más, por lo que es, por lo que representa y por lo que tiene todavía pensado publicar. No voy a entusiasmarme anunciando las próximas publicaciones que vamos a tener con Roger, porque falta terminar unos detalles ahí de derechos de autor, pero les presento a Roger Rumbril y les pido en verdad un fuerte aplauso para él. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi emoción, mi alegría, mi satisfacción de tener aquí en la sala amigos entrañables. Pocas veces he vivido en un sentido un contexto tan cordial, tan amable, tan solidario como esta noche. Quiero saludar entonces a los amigos aquí presentes, no voy a mencionar a todos. Quiero agradecer a José Rodríguez por sus generosas palabras, a Rolando Oliva, que nos acoge en la sala en la dirección del Secretario de Cultura, a Luis Alfonso Pinedo, que me hizo firmar su libro y pregunté cómo se llamaba. Y él humildemente me dijo, me llamo Luis Pinedo, y le preguntó si era masón, pues sí soy masón.
sabía que era el director de educación de Lorenzo, ¿no? Y él tampoco dijo, que me pareció humilde, pero digno, muy digno. Quiero también agradecer a Armando Almeida, que es el subgerente de Cultura del Grupo Regional, y a Jaime, naturalmente, el director técnico, a Aurelio, en fin, a varios amigos, al maestro Martín Moreno. Bien, yo sé que todos están alegres porque el Perú ganó ayer, ¿no? Nunca había visto un desfile, una marcha, una caravana como anoche. La ciudad estaba tomada. Nunca había sentido ni cómo un partido de fútbol puede generar esa conmoción, ese estado de gracia, de alegría. Y claro, el asunto con Chile no solamente es un partido de fútbol. Hay una enorme cantidad de elementos subjetivos, psicológicos, culturales, de todo tipo, ¿no? Y entonces, antes de entrar al plano literario, quiero contarles que estamos en septiembre de 1975. Yo era director general de comunicaciones del Ministerio de Cultura y fuimos con el ministro Enrique Gallego a Pampa Galeras. Era un pequeño avión que llegó hasta Nazca y ahí esperábamos la camioneta que nos iba a hacer subir hasta Pampa Galeras. Entonces, sentados en la pequeña sala, el ministro se puso de pie y caminaba nervioso. El ministro era un cusqueño de la alta burguesía, blanco, que no había aprendido quechua nunca. Por eso, como ministro, nunca pudo viajar a Cusco, porque no hablaba quechua. Y entonces yo le pregunto al ministro, ¿usted está un poco nervioso? No, señor, tranquilo. Y yo sabía lo que estaba haciendo. A la tercera vez le pregunto, ¿está nervioso usted, ministro? Sí, mañana vamos a ir a Chile. Era el 28 de agosto de 1975. La invasión iba a ser el día 29. Y para eso el Perú se había preparado durante meses. Se había construido el aeropuerto, el único aeropuerto de oro que hay en el mundo, que es el aeropuerto Padre Aldamis, el puerto Maldonado, porque no había tiempo de separar el oro de la grava, de las piedras. Entonces el aeropuerto se construyó con oro. Fuller va a aplicar el aeropuerto en cualquier momento si la onza de Detroit llega a costar $1.500, porque es madrileñense. Y ampliamos la base de Majes, de Pisco. Un avión, varios aviones Hércules partían casi todos los días a Rusia a traer los aviones hoy, los tanques. En uno de esos aviones enviamos a Jorge Nájera a París, al escritor, porque quería irse a París, no tenía plata para comprarse un pasaje. Yo hablé con el ministro y le embarcamos en un Hércules para mandarle a París. Bien, al día siguiente, esa noche no pude dormir, a las 4 de la mañana me puse en mi televisor, en blanco y negro, para ver la invasión. O sea, la estrategia era la siguiente: recuperar Arica, devolver el mar a Bolivia y bombardear Santiago, ocupar. El potencial bélico, la capacidad bélica del Perú era 15% y la capacidad chilena era 3%. Es decir, la superioridad bélica del Perú era enorme. Y además Chile estaba viviendo un caos por el golpe del 80. Bueno, a las 7 de la mañana, cuando yo pensaba que iba a estar, los paracaidistas iban a estar ocupando Santiago, aparece Morales Bermúdez anunciando que por razones de Estado, de fuerza mayor, el gobierno de Velasco había sido sustituido. 3 meses después, me
llama el economista norteamericano Jack Roberts y me dice, Roger, ya me han cambiado a Italia, mi sede es Roma, así que antes de partir a Europa quiero ir a la Amazonía. ¿Qué lugar me recomiendas? Como él era un admirador, le encantaba la naturaleza, le digo, Madre de Dios, al Manu, para que visites el Manu, la Guarencia. Sí, me dice, de acuerdo, pero con una condición, contigo me voy. Entonces partimos y una de esas tardes le digo, Jack, dime la verdad, ¿por qué ustedes se opusieron a la invasión a Chile? Y Jack lanzó una carcajada y dijo, por lo menos como tú, ¿cómo piensas tú que nosotros íbamos a aceptar a la invasión a Chile? ¿Y por qué no? Le digo, por dos razones. Primero, toda la geopolítica latinoamericana se hubiera convertido en un caos, porque todo el mundo hubiera querido recuperar las tierras que ha perdido. Colombia hubiera querido recuperar el canal de Panamá y en fin, todo América Latina hubiera entrado en peligro de convulsión y luego nuestros intereses estaban en peligro. Por esa razón, escuchen esta palabra, ordenamos al ejército que saquen a Velasco. Recuerden ustedes que estábamos en plena Guerra Fría, ya se había producido el golpe contra Allende y la amenaza para Estados Unidos en plena Guerra Fría era el gobierno de Velasco, un supuesto gobierno izquierdista, ¿no es cierto? Bien, la pregunta es, no les pido la respuesta, es un final abierto, como en mis cuentos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ocupado Chile? Si hubiéramos recuperado Arica, si hubiéramos devuelto el mar a Bolivia, ¿cómo sería el Perú ahora? Pónganse a pensar. La única respuesta que tengo es que la autoestima peruana se hubiera recuperado. Porque uno de los mayores impactos de la guerra con Chile y todo lo que vivimos en esa época es la autoestima que peruanos hemos perdido por los años. Entonces, a otros factores políticos, económicos hubieran ocurrido, ¿no? Bueno, anoche mientras iba al canal de televisión para una entrevista, pensaba en eso y me hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado si finalmente Estados Unidos no impide la invasión de Chile? Ese país sería les digo la respuesta. Hace un mes, estamos en julio, hace un mes bien interesante, ¿no? Quiero hacerles recordar que en julio se celebró 50 años de la reforma agraria. Y evidentemente el comercio publicó un editorial diciendo la reforma agria. Pusieron el título del editorial del comercio. La reforma agraria, de hecho, históricamente es posiblemente el parteaguas social y político más importante en el siglo XX. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero no hubo problemas de orden social, de la reforma agraria, como dicen los sectores políticos. El proceso de reforma agraria lo que hizo es provocar una enorme crisis en el agro que el comercio dice que esa crisis continúa ahora. El problema agrario dice porque se produjo la reforma agraria, fue un acto absolutamente para la derecha peruana, un acto que fue un error histórico. Bien, la reforma agraria fue seguramente el proceso político, la reforma más profunda que hubo en América Latina, sin derramamiento de sangre. Y creo que si Sendero Luminoso hubiera llegado hubiera estallado la violencia con una estructura feudal como teníamos antes de la reforma agraria, no hubiéramos tenido los 70.000 muertos, sino los muertos que hubo en el Triángulo de Oro en Asia, ¿no? Hubiéramos tenido unos 1 millón o 2 millones de muertos.
porque Sendero hubiera encontrado el caldo de cultivo para sus acciones de violencia. Pero ya la reforma agraria había curado, había resuelto el tema de la formalidad. Ahora bien, no me voy a extender mucho en este tema porque vamos a tratar de hablar sobre el chulito, pero lo que quiero decir es que la reforma agraria solamente cumplió una meta. Tenía 7 u 8 metas, solamente una. O sea, la reforma de la propiedad de la tierra. La reforma de la propiedad de la tierra. 3 meses después, el cambio de Velasco, recibimos en el despacho del ministro Gallego Veniero a una delegación a la central de agricultores de Caudillo, Punchauca. Y en plena reunión, estamos en el despacho del ministro, yo, la delegación de campesinos y el ministro. Sonó el teléfono. El ministro se levantó y se fue a conversar. Estaba hablando con el presidente y hablaba en monosílabos. Decía sí, sí, sí. Luego vino a sentarse otra vez, pero estaba como hilo, estaba en otra cosa. A la tercera vez, cuando sonó el teléfono por tercera vez, me llamó y me dijo: por favor, diles que se vayan. Así que yo me acerqué a la delegación y le dije: el ministro está hablando con el presidente de la República y me pide por favor que suspendamos la reunión, lo retomamos la próxima semana y yo les aviso el día y la hora. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, dijeron los dirigentes campesinos, y les acompañé hasta la puerta. Regresé y me senté. En un momento determinado el ministro tenía el teléfono acá, lo pasó a esta mano y me hizo así 3 veces, se cortó el cuello. Y después de un ratito más dejó de hablar y vino y me dijo: la reforma agraria ha terminado, hay una orden que esto ha terminado. Era una orden de Morales y era una presión que venía de se fuera. Por esa razón la reforma agraria se quedó solamente en una etapa. Recuerden además que cuando se hizo la reforma agraria, el 3% de propietarios tenían el 70% de las mejores tierras en el Perú. Hoy en día, debido a la contrarreforma que empezó con Belaúnde y ha continuado con los demás gobiernos, el 3% de propietarios tienen el 90% de las tierras en el Perú. Hoy en día hay una mayor concentración de tierras, sobre todo en la costa. Cuando empezó la reforma agraria, el latifundio más grande que había en la costa era Casa Grande. Ahora el latifundio más grande tiene 90.000 hectáreas y es de los Rodríguez Banda de Leche Gloria. Es decir, nunca había habido antes un latifundio en la costa de 90.000 hectáreas. Hoy en día hay un latifundio de 90.000 hectáreas de los Rodríguez Banda y es tierra irrigada por el gobierno peruano, o sea, el Estado ha irrigado Olmos y otros Chavimochí. O sea, estos empresarios han comprado tierras baratas, subsidiadas por el Estado. Bien, el otro acontecimiento que pasó es naturalmente el baguazo. Recuerden, ¿no? 5 de junio del año 2009, el baguazo. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque el baguazo fue el desencuentro entre el Estado peruano y los pueblos indígenas. Y el 5 de junio yo estuve como expositor en la Universidad Ruiz Montoya para responder la siguiente pregunta: ¿qué hemos aprendido después del baguazo? Y la respuesta es nada. Absolutamente nada. Así como no hemos aprendido la lección del caucho, tampoco hemos aprendido la lección del baguazo. Y se avecina un paro indefinido el día de mañana, ¿no? Las organizaciones de las 5 cuencas van a bloquear los ríos, no va a haber lanchas que vienen de Yurimaguas ni de Pucallpa trayendo alimentos. Las carreteras van a ser bloqueadas también. En fin, se aproxima un incendio político y por una razón
que el gobierno hubiera podido resolver. En mayo se reunieron todas las autoridades, incluyendo el primer ministro, el gobernador y los alcaldes y los dirigentes campesinos, y el gobierno ofreció trabajar una propuesta de un proyecto para una autoridad autónoma que resuelva todo el problema de la crisis petrolera en la Amazonía. Ofreció estar el 27 y 28 en San Lorenzo y nunca llegó al primer ministro. La pregunta es, ¿por qué a los amazónicos nos tratan con apoyo de los pies del centralismo? Si la Amazonía representa el 70% del territorio peruano, en la Amazonía está el 90% de gas, el 90% de petróleo, está el agua, está la biodiversidad. Ustedes tienen la respuesta. A mí me parece porque no hay una clase empresarial en la Amazonía, no hay una clase política. Los 14, perdón si lo que voy a decir les enoja, pero de los 16 parlamentarios que tiene la Amazonía, 14 son humoristas, ¿no? Que nunca dicen nada sobre la Amazonía. Entonces, necesitamos una clase política, una clase dirigencial, una clase empresarial, y necesitamos un tejido social, ¿no? Que responda a las grandes demandas políticas del siglo XXI. Entonces, y un comentario final sobre este tema de la huelga del paro. Hace un rato hablé con el doctor Gisek, el feminista del ambiente y el mayor experto en cambio climático en el Perú. Estaba explicando esta mañana en el programa de Oraldo, en Radio La Voz de la Selva, diciendo que lo que va a pasar con el petróleo se parece a lo que va a pasar con el caucho. En 1905, la renta cauchera fue de 2 millones de libras esterlinas. Y con ese ingreso de la aduana, la gente vivía en la ilusión de que el caucho iba a durar 1000 años. Y nadie se preocupó por mejorar la educación, la salud, por hacer diversificación productiva, por cambiar esa monoeconomía. Nadie. Algunos años después, a principios de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra lanzó 15.000 toneladas de caucho, la economía se fue a la ruina durante 30 años. Bien, igual seguimos con el tema. ¿Qué otra cosa produce la Loreto? Vive del campo. Y esta mañana, Orlando mismo, yo discrepo contigo, porque yo le dije que el petróleo tiene una vida de 5 a 10 años. No es que se va a agotar. Lo que pasa es que hay una inversión muy profunda, muy grande, China, 100.000 millones de dólares, para cambiar la matriz energética. Entonces el petróleo en 5 o 10 años va a pasar al segundo plano, porque su precio va a ser muy alto. Entonces, por dos razones, los países están empezando a cambiar la adicción al petróleo. Primero, porque es caro, el petróleo amazónico es un petróleo pesado,